Hola, mi nombre es Gaby. Soy estudiante de Medicina de noveno semestre en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y pertenezco al Comité Permanente de Salud Pública. En este capítulo, les hablaremos acerca de enfermedades cardiovasculares y algunas de sus consecuencias. Es importante tener presente que en el marco del Día Mundial del Corazón, que es el 29 de septiembre, nosotros hemos decidido compartir con ustedes esta información en la que se incluyen algunos aspectos que pueden facilitar la comprensión e identificación de factores de riesgo y algunas características propias de las principales enfermedades. Yo les voy a hablar un poco acerca de las diferencias que existen entre la insuficiencia arterial y la insuficiencia venosa. Para empezar, debo aclarar que tanto la insuficiencia arterial como la venosa son complicaciones de enfermedades cardiovasculares. En el caso específico de la insuficiencia arterial, esta es debida a la aterosclerosis, una enfermedad que se caracteriza por la acumulación de grasa. Generalmente es causada por desviaciones dietéticas que debilitan y adelgazan las paredes de las arterias, lo que causa una disminución en la perfusión sanguínea y da lugar a isquemia de los tejidos. La isquemia en las extremidades es una consecuencia del flujo sanguíneo insuficiente para cubrir las necesidades metabólicas del tejido, ya sea que esté en reposo o sometido a esfuerzo. Está asociada a factores de riesgo como tabaquismo, diabetes, hipertensión, dislipidemia y antecedentes de enfermedad aterosclerótica en la familia. La mayoría de las personas que la padecen son asintomáticas, por lo que muchas veces es difícil hacer el diagnóstico. Es más común en mujeres y el riesgo de padecerla aumenta con la edad. Se presenta con mayor frecuencia entre los 64 y 70 años. Los principales síntomas que permiten sospechar este padecimiento son hipotermia, pérdida de vello, uñas quebradizas y dolor al caminar menos de 500 metros. A la exploración física se puede evidenciar la disminución o ausencia de los pulsos distales, llenado capilar retrasado y lesiones debidas a hiperemia, como las úlceras en sacabocado, la necrosis y la gangrena, que son más sugerentes de una enfermedad severa. En la auscultación, la identificación de soplos y frémitos sobre la región explorada es orientadora de estenosis en la luz arterial. Se debe hacer especial énfasis en la búsqueda intencionada de datos clínicos relacionados con la claudicación intermitente. El tratamiento debe ser dependiente de la alteración en los niveles séricos de LDL, colesterol, triglicéridos, lipoproteínas y glucosa, así como las cifras de presión arterial. Se recomienda que el manejo sea específico en los factores de riesgo, ejercicio de rehabilitación para el tratamiento de la claudicación intermitente, también agregar medicamentos antiagregantes plaquetarios y el tratamiento quirúrgico de acuerdo a la evaluación médica multidisciplinaria con cirugía general o angiología. A diferencia de la insuficiencia arterial, la insuficiencia venosa es una enfermedad en la cual las venas son disfuncionales para transportar la sangre unidireccionalmente hacia el corazón. Su etiología es multifactorial, pero se ha demostrado que el incremento de la presión venosa está causada por la bipedestación prolongada, el incremento de la presión intraabdominal, así como por factores congénitos y familiares. El mecanismo que favorece la insuficiencia es la incapacidad de las válvulas venosas secundaria a una dilatación excesiva que lleva a una obstrucción o reflujo. El primer síntoma es la sensación de aumento de peso en las piernas, seguida de edema, dolor y dilatación venosa de extremidades inferiores. También pueden presentarse telangiectasias y venas reticulares, irregularidades o abultamientos que sugieren venas varicosas, hiperpigmentación de la piel y atrofia blanca. También, como en la insuficiencia arterial, en la insuficiencia venosa puede haber úlceras, ya sean secas o húmedas, comezón y calambres nocturnos. Los principales factores de riesgo que predisponen a este padecimiento incluyen algunas enfermedades concomitantes tales como la obesidad, la multiparidad y el uso de anticonceptivos orales o tratamiento hormonal. A la exploración física es importante destacar que se debe evaluar el perímetro de cada pierna con una cinta métrica. Tiene consecuencias de deterioro en la calidad de vida de los pacientes, pues es progresiva e incapacitante. El tratamiento debe estar dirigido según la gravedad de la enfermedad, empezando con medidas físicas, terapéuticas como el control de peso, ejercicio y compresoterapia, siempre evitando la inmovilidad. También puede establecerse manejo sintomático farmacológico, esclerosis ambulatoria o quirúrgica y cirugía de angiología o cirugía general, que al igual que en el manejo de la insuficiencia arterial, es dependiente de la evaluación y el diagnóstico médico multidisciplinario. La insuficiencia cardíaca constituye uno de los retos asistenciales más importantes del sistema de salud pública, por su elevada prevalencia, alta tasa de rehospitalización y elevada necesidad de consultas, suponiendo un enorme gasto para el sistema sanitario. La insuficiencia cardíaca es el estadio final de muchas enfermedades del corazón, por lo cual su etiología es múltiple.
Dentro de las causas principales de insuficiencia cardíaca pueden destacar la cardiopatía isquémica, las miocardiopatías dilatadas, las valvulopatías y cardiopatías causadas por hipertensión arterial. Existen factores de riesgo propios de la población latina como lo son el sobrepeso, la obesidad, dislipidemias, síndrome metabólico, diabetes, entre otros. Entre más joven sea la población, es más probable que la causa de insuficiencia cardíaca sea por cardiopatía isquémica, mientras que entre más anciana sea la población, la hipertensión arterial probablemente sea la primera causa de insuficiencia cardíaca. Ahora, ¿qué pasa en México? Las enfermedades no transmisibles, incluyendo las enfermedades cardiovasculares, representan el 77% de las muertes en adultos en nuestro país. De este total, los eventos cerebrovasculares representan el 24%, es decir, casi una cuarta parte de los decesos. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que nos conciernen a los mexicanos? Bueno, el 32.1% de la población mexicana es obesa, es decir, más de 1 de cada 3 personas. El 22.8% sufre de hipertensión y el 17% de la población es fumadora. 750,000 personas padecen de insuficiencia cardíaca en el territorio mexicano y a esta cifra se le añaden 75,000 pacientes más cada año. Las manifestaciones clásicas de la insuficiencia cardíaca son la astenia y la fatigabilidad, además de los síntomas congestivos. Dentro de los síntomas congestivos destacan la disnea de esfuerzo que progresa hasta el reposo, la ortopnea, la tos nocturna, la disnea paroxística nocturna. Otros síntomas son la distensión abdominal o el edema maleolar debido a la retención hidrosalina que puede conllevar a una ganancia de peso. También hay dolor abdominal debido a hígado de éstasis o ascitis a tensión e incluso anorexia y pérdida de peso. Es necesario recordar que en los adultos mayores la presentación puede ser atípica, sobre todo si coexisten la demencia y la depresión. Sin embargo, la exploración física y la realización de los exámenes complementarios son suficientes para orientar claramente el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Existen diferentes criterios diagnósticos para la insuficiencia cardíaca, como lo son los de Framingham y los de Boston, siendo más utilizados los primeros. La Sociedad Europea de Cardiología recomienda buscar en los pacientes síntomas de insuficiencia cardíaca, así como también signos de retención de líquido, como lo son la congestión pulmonar y la hinchazón de tobillos. Además, es necesario contar con evidencia objetiva que respalde una alteración estructural o funcional del corazón en reposo. La realización de una radiografía de tórax y de un electrocardiograma en pacientes en que se sospecha insuficiencia cardíaca es obligatoria. Lamentablemente, la insuficiencia cardíaca es una enfermedad de mal pronóstico. Claro que no todos los pacientes tienen la misma probabilidad de supervivencia. Por ejemplo, mientras más edad tenga el paciente, peor pronóstico tendrá. Existen tratamientos farmacológicos y no farmacológicos para tratar la insuficiencia cardíaca. Sin embargo, como ocurre con cualquier enfermedad crónica, es necesario que el paciente se replantee un cambio permanente en su estilo de vida y que adquiera un régimen de vida que se pueda considerar genéricamente sano. La información y la educación sanitaria constituyen un elemento esencial, puesto que las personas que mejor conocen su enfermedad y saben autocuidarse son aquellas que evolucionarán mejor. Además, se debe enseñar al paciente acerca del autocontrol del peso, el control de la hipertensión arterial, cuáles son los síntomas que esperará de la insuficiencia cardíaca y también debemos involucrar a la familia. Recordemos que nuestra prioridad es que el paciente se apegue al tratamiento. Por lo tanto, la atención que le vamos a dar a esta enfermedad tan importante debe ser desde un enfoque multidisciplinario. Solo de esta forma lograremos aumentar la calidad de vida de nuestros pacientes y asistir a los enfermos en la fase terminal de su proceso. Infarto agudo del miocardio. Este va a ser una necrosis miocárdica ocasionada por alguna obstrucción coronaria de tipo sostenido. Y bueno, puede ser secundaria a algún síndrome isquémico inestable. Nosotros lo vamos a poder diagnosticar de distintas maneras, como por ejemplo la clínica principalmente, exploración física, electrocardiograma, pruebas bioquímicas, inclusive pruebas patológicas. ¿Y nosotros qué vamos a buscar específicamente? Bueno, en un electrocardiograma nosotros vamos a evaluar de 12 a 16 derivaciones. En las pruebas bioquímicas, la troponina miocárdica. Y nosotros, como vimos anteriormente, la clínica nos va a dar el 80% de tratamiento. Y nosotros tenemos que evaluar si el paciente presenta dolor torácico de tipo isquémico, si presenta náuseas, disnea, pérdida de estado de alerta, inclusive debilidad inexplicable. México tiene índices de mortalidad por encima del resto de países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Esto se debe al desarrollo de enfermedades crónicas como la diabetes y la obesidad, que dan lugar al paso de enfermedades cardíacas como es el infarto agudo del miocardio. En nuestro país, las enfermedades del corazón son la primer causa de muerte, y gran parte de estas, el 61%, se deben a un infarto agudo al miocardio.
Desgraciadamente, 1 de cada 4 personas que padecen un infarto agudo al miocardio fallecen. Esta enfermedad se engloba dentro de otras pertenecientes al síndrome coronario agudo, que se deben a una interrupción abrupta del flujo sanguíneo de las arterias coronarias al corazón. Para empezar, la hipertensión arterial es un síndrome multifactorial caracterizado por la elevación persistente de los niveles de tensión arterial por encima o igual a 140-90 milímetros de mercurio. La hipertensión arterial es un problema grave de salud pública. La prevalencia actual en México es del 31.5%, es decir, prácticamente 1 de cada 4 adultos mayores de 20 años, lo que equivale a alrededor de 30 millones de personas. Y esto causa alrededor de 50,000 muertes en México. Este porcentaje es aún mayor en adultos con obesidad o con diabetes. El 43.7% de las personas que padecen hipertensión no saben que la padecen, además de que la hipertensión es el factor número 1 de riesgo de muerte. En cuanto a su fisiología, los factores fundamentales que mantienen la presión arterial son el volumen sanguíneo, las resistencias periféricas y el gasto cardíaco. Hay factores que influyen también compleja e importantemente en la presión arterial, lo cuales son el sistema adrenérgico, la disminución del volumen corriente, ya sea por alguna deshidratación, alguna hemorragia o un transudado excesivo, el incremento en los niveles de sodio, además también la insulina, porque esta, además de su efecto sobre el metabolismo de los carbohidratos, tiene un factor protector vascular, la secreción excesiva de hormonas suprarrenales como el cortisol o la hidroxicorticosterona, y el endotelio por su secreción de endotelina, óxido nítrico y prostaciclina. Con base en el JNC8, la presión normal es menor de 120 a 80 milímetros de mercurio. Para que se considere prehipertensión, los valores van de 120-139 a 80-89 milímetros de mercurio. Y la hipertensión estadio 1 es de 140-149 a 190-199. Y la hipertensión estadio número 2 es mayor de 160-100 milímetros de mercurio. Como ya les mencioné, la hipertensión arterial es multifactorial. Uno de estos factores es el factor genético, ya que si alguno de nuestros familiares ya cuenta con la enfermedad, pues somos propensos a padecerla. Otro factor es la raza, ya que las personas de raza negra tienden a padecer más la enfermedad. También el sexo, que afecta más al género masculino, y la edad, ya que afecta más a los adultos mayores. En cuanto a los factores ambientales, son importantes la obesidad, el consumo de alcohol, de tabaco, el estrés y el sedentarismo. Y la hipertensión primaria se da en el 95% de los pacientes. La hipertensión secundaria es el 5% restante, y esta se da por problemas renales, vasculorrenales, endocrinológicos asociados al embarazo, por el consumo de anticonceptivos orales o alguna coartación aórtica. En cuanto al cuadro clínico, tenemos que el 50% de los pacientes son asintomáticos. Esa es una de las razones por la cual muchos pacientes cursan con la enfermedad y no lo saben. En cuanto al otro 50%, llegan a presentar síntomas tempranos, los cuales podremos detectarlos como el dolor de cabeza, zumbido de oídos, vértigo, visión de manchas luminosas. Y en cuanto a los signos ya tardíos de la enfermedad, son comezón en manos y pies, alguna falla renal, hematuria y angina de pecho. En cuanto a sus complicaciones, son muy amplias y muy variadas, como la hipertrofia ventricular izquierda, la insuficiencia cardíaca, el infarto agudo al miocardio, la nefroesclerosis benigna o maligna, retinopatía hipertensiva y la disección aórtica. En cuanto al tratamiento, siempre se empieza con un tratamiento no farmacológico. Se le habla al paciente acerca de la reducción de peso, ajustar su alimentación, restringir su consumo de sal. Esto solamente en adultos, ya que en adultos mayores esto está contraindicado. También moderar el consumo de alcohol, invitarlo a que haga ejercicio físico,
que siga una ingesta mayor de potasio. En cuanto al tratamiento ya farmacológico para disminuir los niveles de la tensión arterial en nuestro paciente, se inicia con diuréticos testídicos, antagonistas de calcio, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Hola, mi nombre es Luis Méndez, soy técnico en urgencias médicas. En este video les voy a enseñar la técnica correcta de reanimación cardiopulmonar. Es importante saberlo, ya que esto ayuda a reducir el riesgo de complicaciones y muerte post-paro cardiorrespiratorio. En México, cerca de 500,000 de muertes son causadas por paro cardíaco súbito. El 47% de estos se da fuera de un hospital. También es importante iniciar de la manera más rápida, ya que está comprobado que por cada minuto que pasa se disminuye de un 7 a un 10% la probabilidad de supervivencia. Para esto, primero debemos evaluar que la escena sea segura, eliminando los posibles riesgos. Una vez evaluando que la escena es segura, podemos acercarnos a nuestro paciente y evaluar el estado de conciencia. Esto moviéndolo ligeramente y preguntándole si está bien. Si no responde, inmediatamente debemos colocarlo en posición de cúbito supino sobre una superficie plana y rígida. Nos colocamos a un lado del paciente y nos disponemos a revisar la circulación y el pulso. Para buscar la respiración y el pulso, debemos buscar el pulso carotidio con los dedos índice y anular, colocándolos en el lateral del cuello de nuestro paciente y al mismo tiempo acercando nuestro oído a la boca del paciente para saber si existe o no respiración y visualizando si el tórax se contrae o se expande de esta manera por 10 segundos. Una vez comprobando que el paciente no tiene pulso ni circulación, debemos activar el servicio médico de urgencias. Debemos pedirle a alguien más que lo active o, si no es posible, debemos activarlo nosotros mismos llamando al 911, indicando la dirección correcta y describiendo el estado del paciente, sin olvidar pedir el desfibrilador externo automático. Cuando la llamada está en curso, si es que alguien nos ayudó a realizarla, debemos iniciar la apertura de la vía aérea. De lo contrario, si nosotros realizamos la llamada, debemos inmediatamente después de colgar, debemos abrir la vía aérea. Puede ser con cualquiera de las 3 maniobras, que son hiperextensión del cuello, elevación del mentón o subluxación mandibular. Una vez teniendo la vía aérea permeable, debemos iniciar las compresiones. El punto exacto se ubica 2 centímetros arriba de la apófisis sifoides. Colocamos la palma de la mano dominante y entrelazamos la otra, cuidando siempre no flexionar los dedos para no lesionar más a nuestro paciente. Las compresiones deben tener una profundidad de al menos 5 centímetros, ya que es un RCP de una buena calidad. También debemos buscar que las compresiones vayan de 100 a 120 por minuto. Una vez llegado el desfibrilador automático externo, debemos colocar los parches en el torso desnudo de nuestro paciente. Si contamos con 2 parches, con 2 pares de parches, el primero podemos utilizarlo si el paciente es muy velludo para arrancar los vellos del paciente. Los parches se colocan el primero debajo de la clavícula derecha de nuestro paciente y el segundo debajo de la axila izquierda. El desfibrilador externo automático nos indica si el ritmo es desfibrilable. Si es así, debemos asegurarnos que nadie toque a nuestro paciente y iniciar la descarga. También el desfibrilador nos indica si debemos continuar con las compresiones y si no, debemos colocarlo en una posición de recuperación. Esto es, la mano de nuestro paciente que está de nuestro lado la colocamos debajo de su oreja para después rotarlo hacia nosotros, cuidando la hiperextensión del cuello. También es importante que si tenemos el material necesario para realizar una ventilación a presión positiva con un dispositivo como una bolsa, válvula, mascarilla, lo hagamos sin hiperventilar. Podemos pedirle a alguien ayuda para que haga el sellado de la mascarilla mientras nosotros hacemos las insuflaciones e inmediatamente seguimos con las compresiones. Una reanimación cardiopulmonar no se debe de parar si
Solo en el caso de que un médico nos lo indique, el familiar o los familiares del paciente nos lo pidan, o estemos exhaustos y no haya quien pueda relevarnos. Una reanimación cardiopulmonar de alta calidad incluye unas compresiones que sean con una buena frecuencia, con una buena profundidad, evitando hiperventilar excesivamente a nuestro paciente.